Vamos a mirar la pregunta 4.4 de la guía. ¿Cómo calcular la constante de acidez del ácido acético y del otro ácido débil a partir de las concentraciones reales? A partir del pH al inicio de la titulación. Y también cómo calcularlas a partir del pH a la mitad del punto de equivalencia. Entonces, básicamente, hasta aquí es una pregunta, es calcule el caso A con los valores reales y el pH al inicio de la titulación. Y la otra es calcúlelo también el caso A, pero a partir del pH a la mitad del punto de equivalencia. Entonces, primera parte, vamos a calcularlo, donde a partir de las condiciones, de las concentraciones reales, que ya las llamó en el anterior punto, y el pH al inicio de la titulación. En la constante de acidez siempre hay una cantidad del ácido que se disuelve o se disocia, y esa misma cantidad que se disoció es la cantidad que hay de los iones por separado, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, para nosotros calcular el K sub A con las concentraciones reales y el pH al inicio, tenemos que entender que al inicio nosotros tomamos un pH y ese pH que tomamos corresponde a una dilución, no a la concentración del ácido acético puro, porque nosotros no metimos el pHímetro, el electrodo del pHímetro en el frasco rojo directamente a medir el pH. Nosotros se lo metimos a un beaker que tenía 10 mililitros de muestra o una alícuota cualquiera de muestra, en este caso 10 mililitros de muestra, y le agregamos con pipeta volumétrica 50 mililitros adicionales de agua. Entonces, esa dilución a la que tenemos el pH inicial es una dilución de esta solución que calculamos en el anterior punto, es decir, no es esta concentración, es esta concentración diluida. Para ello, vamos a calcular la concentración diluida de esta. Esta es la de donde sacamos los 10 mililitros, pero realmente de ácido acético, que es el que vamos a necesitar aquí, la concentración fue esta. Concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. Y dijimos que la concentración inicial se está calculando en tabla real, entonces decimos que es 0.097 molar. El volumen inicial que tomamos fue 10 mililitros. La concentración final es la que no sabemos, es la que hay al final cuando ya hemos diluido y a la que le medimos el pH, entonces no la sabemos. Y la concentración y el volumen final es 60 mililitros, porque nosotros cogimos 10 mililitros de muestra más los 50 de agua, entonces hicimos una dilución. Esa dilución entonces es la concentración que es la que vamos a medir aquí. Para eso hacemos el cálculo. Y ya que tenemos entonces el valor de la concentración del ácido acético, nosotros tenemos este valor. O sea, este valor corresponde a este valor. Ahora bien, también del pH inicial, en el pH inicial, que fue el que le tomamos a esa solución que tuvimos 10 mililitros de ácido acético o ácido clorhídrico o ácido desconocido, de esa concentración, siempre tomamos el inicial de la dilución. Entonces el pH inicial lo que nos va a decir es igual al menos logaritmo de la concentración de H+. Con este pH inicial podemos calcular la concentración de H+. ¿verdad? Entonces simplemente calculamos ese pH inicial que fue vamos a decir que fue 3.22, el valor que les haya dado a ustedes en el ácido correspondiente. Entonces digamos que es 3.22 para el ácido acético en este ejemplo que estamos tocando. Y entonces para saber la concentración de H+, lo que es elevamos a 10 a ambos lados, ¿no? Igual a esto. Y entonces decimos que esto nos da que la concentración de H+ es igual a 10 a la menos 3.22. Aquí multiplicamos por negativo a ambos lados para que nos quede positivo el logaritmo de H menos 322, y al elevar a la 10 queda H a 10 a la menos 322. Eso es lo que hice aquí, un poquito. Esta concentración, como vimos, esta concentración de H+ es esta concentración de H+, que es X, y que es igual a esta. Por lo tanto, ese es el valor que va a ir acá. Y entonces ese K sub A que vamos a calcular, K sub A, va a ser igual a
Si queremos ser exactos con las incertidumbres que traemos, con las cifras significativas, realmente solo tenemos la certidumbre de que es 0.1, por lo tenemos solo una cifra significativa, por lo tanto este valor tendría que redondearse a 2 por 10 a la menos 5. 2 por 10 a la menos 5, si queremos ser más estrictos pues, con las cifras significativas. Si hubiéramos estandarizado, quizás tendríamos más números aquí, 0. Tal, 00 algo, alguna vez así, y con ese valor podríamos haber dicho un número con más decimales, ¿sí? Tengan en cuenta que solo estamos redondeando o teniendo en cuenta las cifras significativas al final, solo redondeamos al final, no redondeamos en los pasos intermedios. En intermedios seguimos conservando más cifras de las que son necesarias y ya cuando llegamos al final es cuando ya decimos, bueno, nuestro valor es 2 por 10 menos 5. ¿Vale? Ese es el valor de K sub A calculado en la condición primera de la pregunta, que era teniendo las concentraciones reales y teniendo en cuenta las concentraciones iniciales. ¿Vale? Aquí les expliqué cómo hacer esa primera parte. Ahora vamos a ir a calcular el K sub A por el otro método, que sería por el pH en la mitad del punto de equivalencia. Y vamos a ver qué significa eso. Ahora bien, para poder entender lo que quiere decir calcular el K sub a la mitad del punto de equivalencia, al pH a la mitad del punto de equivalencia, yo necesito explicar esto. Yo necesito que nos imaginemos que tenemos un recipiente, el beaker con que trabajamos, y que en ese beaker habían, vamos a imaginarnos con 10 moléculas de ácido acético. Hay 10 moléculas de ácido acético ahí, ¿sí? De esas 10, unita que otra, puede que unita o puede que esté disociada en acetato y en ácido, como lo sugiere esta ecuación unita, ¿cierto? Pues bueno, nosotros ¿qué hicimos? Teníamos el frasquito y comenzamos a adicionar desde la bureta el NaOH. Entonces digamos que cayó una de NaOH. Cuando cayó una de NaOH, sucedió que ese NaOH, el OH, se encontró con este H+, que estaba disociado, y formó el agua. Y el sodio quedó acompañando a este acetato, y formó el acetato de sodio, ¿cierto? Entonces cayó unita y ocurrió esta reacción. Pues ocurrió una de NaOH y ocurrió esta reacción. Sencillo, ¿verdad? Pues resulta que siguen cayendo, cae otrica, y llega un momento en que caen las 10. Una vez que caen las 10, ya no hay ácido acético, porque el ácido acético que había, pues ya reaccionó completamente con el hidróxido de sodio que iba cayendo, ¿cierto? Entonces, en ese punto que le llamamos el punto de equivalencia, ya no queda más ácido acético, ya se acabó. Y entonces, si agregamos más hidróxido, una gotica de más, lo que va a haber es un exceso de hidróxido. Y lo que va a sentirse, si tuviéramos un pHímetro midiendo, es un cambio grande y brusco del pH, porque está cayendo hidróxido de sodio y ya no hay con quién reaccione, entonces ya ahí sí la concentración de hidróxido se sube y lo que vemos es un pH alto, que por ejemplo ustedes lo vieron que saltaba, no sé, de 5 a 10 tal vez, o a 8, no sé, un valor grande, salto. Ese salto es por eso, ¿verdad? Entonces, justo en el punto en que han caído las 10 gotas, podemos decir que no hay nada de ácido acético y que en NaOH no hay nada, pues porque ya no agregamos más, digamos. Entonces, en el punto de equivalencia están igual, o sea, el ácido acético acabó. Y solo hay acetato de sodio, que se formó con el NaOH. Justamente en ese punto de las 10 que teníamos no queda nada. Lo que nos están diciendo ahora es vayámonos a la mitad de ese volumen. Si por ejemplo agregamos no 10 NaOH, perdón, 5 de NaOH, habían 10 de ácido, entonces 5 de esas 10 reaccionaron con el NaOH, formaron el acetato de sodio y otras 5 quedaron como ácido acético. En ese momento en el que sucede que el ácido acético presente es igual al acetato de sodio presente, en ese momento podemos usar, y tratándose de un ácido débil en este caso, podemos usar la ecuación de Henderson-Hassel. Y para ello, acordémonos que ella nos dice que pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base, que en este caso es el acetato,
sobre la concentración del ácido, en este caso del ácido acético, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en la mitad del punto de equivalencia, cuando hemos agregado solo 5 de hidróxido, por lo tanto se han formado solo 5 de acetato y nos quedan 5 de ácido acético, las cantidades son iguales ambas, 5 sobre 5, en nuestro ejemplo imaginario que estoy haciendo, 5 sobre 5. Por lo tanto, 5 sobre 5 es 1, o sea, la división da 1. Y como ustedes saben, el logaritmo de 1, el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, al hacerse esta sección 1, toda esta otra sección se hace 0. Se hace 0. Por lo tanto, ese pH queda siendo igual al pKa. Y calcularlo aquí sí que es fácil, porque es solamente decir, tengo el punto de equivalencia, que para eso nos sirvieron las gráficas, ¿verdad? Y nos dieron el volumen de equivalencia fue, en el ejemplo que vimos, fue 9.70 mililitros. Entonces lo que nos está diciendo eso es, justo en la mitad de ese, o sea, cuando tenemos este 9.70 mililitros, en la mitad, dividido entre 2, nos da 4,85, ¿verdad? 4,85. En ese volumen de mililitros, 4,85 mililitros, va a haber un pH. Cuando llevamos 4,85 mililitros hay un pH. Ese pH queda a la mitad del punto de equivalencia. Nos está diciendo la ecuación, es el pKa. Y ya del pKa al Ka solamente es que lo elevemos a la menor potencia. ¿Ya? Entonces veamos cómo lo hacemos. Veámoslo, sobre todo porque ese pH que nos va a dar a 4.85 mililitros en este ejemplo, ustedes lo hacen con sus datos, su ejemplo, entonces vamos a buscar cuál es el pH, porque lo tenemos que cada a 0.5, está el pH a 4.5, está el pH a 5, está a 5.5, a 6, a 6.5, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener que mirar cuál es el pH que está entre 4.5 y 5, por allí. No en la mitad exacta, porque ya 4.75, un poquito más hacia la derecha, y qué pH más o menos equivaldría. Y ese pH es el que vamos a decir que el pKa es igual a ese pH que queremos. Y una vez que nos dé ese pH, decimos que el Ka es igual a 10 a la menos ese pH que nos está dando aquí. Y eso nos da el valor de Ka. Entonces, miremos la tabla de datos, donde tenemos la gráfica del pH versus volumen, y de allí ubíquense. Y por ejemplo, ya de aquí dedujimos que 970 es el valor de el volumen, recuerden que está en volumen. Y aquí 485 es un valor bastante cercano a este pH, a este. ¿Sí? 4,5 es 4,63, 5 es 4,7. ¿Sí? Entonces si decimos que el pKa es igual a 4.68, porque es el pH que nos dio a la mitad del volumen, entonces 10 a la menos 4.68 nos da 10 a la menos 4.68, nos daría 2.09 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Este pH es este, y nos da 2.1 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Muy similar, como vemos, 2 por 10 a la menos 5, la página anterior que estábamos mirando, que nos había dado 2 por 10 a la menos 5, como las expresiones iniciales. Y así es que se calculan las dos maneras la segunda manera de calcular el Ka con el pH al volumen a la mitad del punto de equivalencia. Es todo. Muchas gracias. That's all, folks.